Muy buenos días, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Su hermana Marta Gutiérrez saludándoles en esta mañana desde Producciones Mardo López. Gracias por estar aquí. En esta mañana te invito a compartir este video. Si este video va a ser de bendición para tu vida, procura que este video también sea de bendición para otras vidas. Comparte. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. En esta mañana es para mí un privilegio muy grande el poderme dirigir a ustedes y poder compartir la palabra del Señor, porque creo que en estos tiempos es muy necesario que compartamos, que hablemos de Cristo, que no nos callemos, que no cerremos nuestros labios, que aprendamos a dar lo mejor. Y refiriéndome a dar lo mejor, el tema de esta mañana, yo le puse por nombre: ¿qué le ofreces tú al Señor? Cuando vemos la actitud de muchos hombres en la Biblia que ofrecieron lo mejor que tenían, nos damos cuenta que es una de las actitudes que a Dios más le agradan de nosotros, que es una de las actitudes que Dios más aprecia y apremia cuando tú ofreces a Dios lo mejor que tú tienes. Vamos a leer en el capítulo 2 de Mateo, en el versículo 11, dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Número 1, oro. Número 2, incienso. Y número 3, mirra. Al ver y encontrar la actitud de estos varones, encontramos dos puntos muy importantes acerca de nuestra condición como cristianos. Número 1, las actitudes. Las actitudes, me estoy refiriendo, que significa voluntad, significa tu disposición. Y número 2, encontramos las acciones de estas personas. Amén. Ellos actuaron en fe, sabían que esa persona, ese personaje que habían llegado a ver no era más que el Hijo de Dios que había nacido. Y al ver sus actitudes, vemos que dice la palabra del Señor que estos hombres, dice que se postraron haciendo reverencia al Señor en ese momento. Lo que muchas veces nos pasa y vemos mucha deficiencia hoy en este tiempo, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, es porque muchos de nosotros somos irreverentes. El Señor usa muchos medios para hablarnos. El Señor usa las alabanzas. Dios te habla a través de una alabanza y muchas veces hacemos oído omiso. Otras veces nos habla a través de la palabra, de la predicación, de la exposición de la palabra del Señor. Sin embargo, muchas veces no le damos importancia, no le damos el lugar a Dios. Pero al ver las actitudes de estos hombres, no sabemos a ciencia cierta cuántos personajes eran, pero sabemos que eran varones que venían de tierras muy lejanas a darle al Señor el honor, a darle al Señor presentes, a dar dádivas al Señor. Se postraron y se adoraron y ofrecieron al Señor reverencia. ¿Por qué? Porque sabían quién era Dios. Lo necesario ahora en día es que nosotros sepamos quién es el Dios al que servimos, de dónde le conocemos, qué ha hecho por nosotros, por qué hablamos de Él. Entonces es necesario que estos hombres, a pesar de que venían de tierras lejanas y tal vez no conocían a las personas, a las familias de Jesús, dice la palabra del Señor que se postraron y le ofrecieron al Señor, hicieron reverencia al Señor. Número 2, dice que abrieron sus tesoros. Y en esto quiero detenerme un poco porque es importante que nosotros aprendamos a darle al Señor lo más valioso que tenemos. No una parte de nuestro tiempo, no una parte de nuestras vidas, no una parte de los dones, de los talentos que tenemos, sino que la Biblia nos hace un llamado, la palabra del Señor nos hace un llamado a entregar lo más valioso que tenemos, a entregar nuestro tiempo, nuestras vidas al Señor. Y dice que estos hombres agradaron al corazón, agradaron a este niño que había nacido. Y sabemos que el niño que había nacido era el Señor Jesucristo. Y enseguida dice el versículo que le ofrecieron todo. Ofrece todo al Señor, sabiendo que Dios no se queda con nada, sabiendo que Dios nos premia, sabiendo que Dios nos da al 100, nos da más de lo que nosotros le podemos ofrecer a Él. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es amoroso. Y es bueno que entreguemos nuestras vidas al servicio del Señor. Es bueno que nos detengamos por un momento y tratemos de reflexionar y saber a quién le estamos dando el primer lugar en nuestras vidas, a quién estamos dando
honor en nuestras vidas. ¿A quién estamos adorando? Conocer al Señor y saber que Dios es un Dios bueno y misericordioso. Acerca de las actitudes, vemos que hicieron reverencia, dieron lo más valioso y no entregaron una parte, sino que lo entregaron todos. Acerca de las acciones, acciones significa actuar. La Biblia nos insta a actuar en fe. Que seamos personas, que seamos creyentes, que actuamos en fe, sabiendo que aunque no veamos la respuesta inmediata, aunque no veamos lo que estamos buscando, lo que queremos alcanzar, lo que queremos lograr, actuar en fe y creer que Dios, en el Dios en el que nosotros creemos, Él nos va a recompensar, Él nos va a dar la respuesta, Él nos va a dar lo que estamos buscando, lo que estamos pidiendo, por lo que estamos orando, por lo que estamos buscándole y por lo que estamos dando lo mejor. El Señor nos va a premiar de una manera muy especial. En acción dice que entregaron, el texto que acabamos de leer, ellos entregaron, primero dice que como presente le trajeron oro. El oro, tú y yo lo sabemos, es un metal precioso y de mucho valor. El oro en los tiempos antiguos a los dioses, a muchos dioses paganos, dice que les hacían estatuas de oro, haciéndolos a ellos como dioses. Entonces representa la realeza. Y en este versículo en la Biblia representa la espiritualidad dentro de nosotros. La espiritualidad que representa al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Somos seres que fuimos creados en adoración. Si no adoramos a Dios, vamos a adorar el sol, vamos a adorar la tierra, vamos a adorar a los animales, como lo vemos ahora en día. Pero porque Dios puso dentro de nosotros esa actitud de adoración. Y Dios quiere que nosotros ofrezcamos una actitud de adoración, una actitud real, valiosa. Nuestra realeza y nuestra espiritualidad nos relaciona con Dios, iglesia. Hay algo muy importante que muchas veces nosotros tenemos en poco y es el hecho de que nosotros somos bienaventurados, somos bendecidos. Somos muy bendecidos porque tenemos de parte de Dios, dice que el Señor fue alzado al cielo y cuando Él fue alzado al cielo, dice que les dijo, no estén tristes. El ángel se acerca a los discípulos y les dice, ¿por qué están tristes? ¿Por qué se sienten tristes? ¿Verdad? No hay motivo por el cual estén tristes, porque yo no los voy a dejar solos. Yo no los voy a dejar abandonados. Y Jesús les dice, les daré mi promesa. Alguien que no va a estar delante de ustedes, alguien que no va a estar detrás de ustedes, sino alguien que va a habitar dentro de ustedes. Y es importante que reconozcamos, que nos demos cuenta de que Dios no nos abandonó al irse, sino que nos dio al Consolador. La Biblia nos habla del Consolador, el cual llamamos al Espíritu Santo, que fue dado de Dios, que es el que mora dentro de cada uno de nosotros. Eso es lo que nos relaciona con Dios. Enseguida estos varones ofrecieron al Señor Jesús, cuando le vinieron a ver, incienso. El incienso es en los tiempos bíblicos, creo que todavía lo utilizan, pero es una resina aromática, es una mezcla de una variedad de especies y es muy valiosa. Esta mezcla representa, aquí en el versículo que acabamos de leer, representa la ofrenda de labios que nosotros ofrecemos, la ofrenda de adoración. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando al hecho de adorar a Dios? Y muchos dirán, pero en este tiempo no hay iglesias abiertas, hay una crisis mundial, sí, y te puedo entender, pero podemos hacer de nuestros hogares un lugar de adoración, un lugar donde tú adoras al Señor y sabes que Dios, así como está en la iglesia, así como está en el templo, está en todas partes, porque Dios al que nosotros servimos es omnisciente, omnipresente y es omnipotente. Y cuando dice que es omnipresente, significa que está en todo lugar. Entonces podemos hacer de nuestros hogares un altar de adoración al Señor. Y representa el homenaje que cada uno de nosotros, estas personas se acercaron con incienso a Jesús y sin saber, mucha gente le está ofreciendo, estos varones le estaban ofreciendo al Señor un homenaje porque ellos decían, es el Rey el que ha nacido, es el Hijo de Dios el que ha nacido. Es el Dios de dioses, es el Rey de reyes y Señor de señores el que ha nacido. Y ellos lo sabían, por eso ofrecían un homenaje al Señor. ¿Qué tanto estamos entregándole al Señor? ¿Qué tanto nos estamos entregando al Señor? ¿Qué le estamos ofreciendo al Señor? Yo creo que este es el tiempo de que nosotros reflexionemos acerca de este punto. ¿Qué le estamos ofreciendo al Señor? ¿Acaso el Señor está
se está agradando de lo que estamos haciendo? ¿Acaso el Señor se está agradando de lo que estamos ofreciendo? Porque somos seres adoradores, que fuimos creados en adoración. Si no adoramos a Dios, como le digo, a cualquier otra cosa. Pero fuimos creados adoradores y Dios nos hizo adoradores para su gloria y su honra. Enseguida el versículo dice que ofrecieron también mirra. La mirra en este versículo representa, al igual que el incienso, es una resina de madera con propiedades medicinales. Y esta resina en Israel, en los tiempos bíblicos, la usaban para sanar muchas enfermedades. Sanaba, por ejemplo, la ronquera. Y al ir a este punto me doy cuenta que hay muchos impedimentos que muchas veces nos impiden adorar a Dios. Impedimentos en nuestro cuerpo que muchas veces le tomamos más importancia. Pero el versículo dice que esta resina sanaba la ronquera en aquel tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que espiritualmente nosotros lo podemos traer a lo espiritual. Y lo que podemos aprender es que esta resina sanaba la ronquera, y espiritualmente Dios nos sana de alguna manera cualquier impedimento, ya sea que mucha gente dice: yo no predico porque tengo temor, porque tengo miedo, porque tengo pánico, porque padezco de alguna cuestión. Son impedimentos. Déjame decirte en esta mañana que el enemigo usa muchos impedimentos para evitar que tú seas un adorador. Pero en esta mañana yo te invito a que en el nombre de Jesús tú renunciemos más bien a todos los impedimentos que muchas veces nos impiden crecer, nos impide dar lo mejor de nosotros, porque o tenemos algún impedimento. Algunos dicen: no tenemos la voz para cantar. Otros dicen: no tengo la voz para predicar. Y déjame decirte que el hecho de que tú sirvas a Dios no depende de ti, no depende de tu condición, depende de qué tan poderoso es el Dios al cual tú te estás entregando para servirle. Otro punto que es muy importante es que espiritualmente la mirra representa el padecimiento, el tiempo amargo, la amargura que Jesús tuvo que pasar para redimirnos a nosotros, porque representa la amargura del Redentor, de nuestro Redentor Jesucristo. Espiritualmente, la Biblia nos enseña que la mirra es tipo de un aroma agradable. Por eso en repetidas veces la Biblia nos enseña que tenemos que ser como aroma, como un olor fragante para el Señor nuestro Dios, para agradar el corazón de nuestro Dios. Así que yo te invito a ser un aroma agradable espiritualmente. Entrega tu cuerpo, entrega tus dones, tus talentos. No te fijes en los impedimentos que tú tienes. Fíjate en lo poderoso que es el Señor para contigo. Jesucristo es el mejor ejemplo que tenemos. El mejor ejemplo que nosotros tenemos se llama Jesucristo, porque lo vemos que a pesar de que Él sabía lo que le iba a ocurrir, a pesar de que Él sabía todo el padecimiento que iba a pasar para redimirnos a nosotros del pecado, en el capítulo 11, 25 de Mateo, Jesús le dice: yo te alabo, Padre. ¿Por qué? Te alabo por todos estos a los que me pusiste en las manos, y por estos pequeñitos que no se van a perder. Y Jesús es el ejemplo de adoración. Se entregaba por completo. Era un hombre que entregaba su adoración a Dios. Y le decía: Señor, yo te alabo, no importa lo que pase. Yo te alabo, no importa lo que voy a pasar, lo que voy a vivir. Yo te alabo. Era un adorador. Jesús es el mejor ejemplo que tú y yo tenemos para cómo podemos acercarnos al Padre. Nos enseña en Lucas cómo referir una oración al Padre. Nos enseña cómo humillarnos delante del Señor. Nos enseña cómo actuar, cómo vivir. La Biblia nos enseña cómo. La Biblia es para nosotros un manual que nos lleva al cielo. Porque si nosotros vivimos lo que la palabra nos enseña, sin duda alguna vamos a ser herederos del reino de Dios. Así que Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, este capítulo es muy poderoso. En Romanos capítulo 12, allí la Biblia nos enseña, y Pablo nos enseña, y dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué dice? Vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, dice, santo, agradable a Dios,
que es nuestro culto racional, esta es nuestra adoración, este es nuestro estilo de adorar. Dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y dice, no te conformes, porque muchas veces nos conformamos. Y si hay algún dogma en nuestras iglesias, nos limitamos. Y somos personas que muchas veces somos limitadas. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, que seamos verdaderos adoradores, pero muchas veces nos limitamos. Y la Biblia nos enseña en el capítulo 12 de Romanos, hey, no te conformes a este siglo, porque hay muchas costumbres, muchas cosas que vienen llegando, hay muchas formas que vienen llegando, que muchas veces no son agradables delante de Dios, y muchas veces nos conformamos y nos acomodamos a la circunstancia, a la situación o al momento, y dejamos de ser lo que Dios quiere que seamos, adoradores. Así que una vez más, ¿qué le estás ofreciendo tú al Señor? ¿Acaso está complacido el Señor con lo que le estamos ofreciendo? El versículo sigue diciendo, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la buena voluntad del Señor, que aprendamos a dar lo mejor de nosotros, que des lo mejor de ti, porque van a llegar en cualquier momento, en todo tiempo van a llegar las tentaciones, van a llegar las pruebas a tu vida. Es normal. ¿Por qué? Porque muchas veces las pruebas vienen de parte de Dios para hacerte una mejor persona, para formar tu carácter, para que tú puedas crecer espiritualmente. Pero muchas veces vienen las pruebas también que son dadas por Satanás, como lo vemos en Job, la historia, la situación de Job. Entonces, pero Satanás usa las pruebas es para destruirte, para destruir tu interés a Dios, para destruir tu capacidad y todos los talentos que tú posees de parte de Dios. Entonces, tenemos que saber discernir y entender los planes que el enemigo tiene para destruir la obra de Dios en cada uno de nosotros. Y estas cosas, estos medios son los que el enemigo usa para limitarnos. Así que Dios nos hace el llamado. Esta es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Ya para ir culminando, dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4, que somos piedras vivas, que somos piedras escogidas, que somos seres escogidos por Dios. Así que somos felices y afortunados porque somos escogidos por el Señor. Y en ese capítulo en general, el capítulo 2 de 1 de Pedro, la Biblia nos enseña, más adelante dice que vosotros sois linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, amén. Un pueblo que Dios llamó para que anunciéis, dice. Mira cuál fue el motivo de tu llamado. El motivo de nuestro llamado no es para obtener fama, para obtener muchas cosas que son más del mundo que del cielo, ¿no? Sino que la Biblia nos enseña que fuimos escogidos para que anunciemos las virtudes del Señor, las virtudes de aquel que nos llamó, dice, de las tinieblas. Porque déjame decirte que ahí es donde tú y yo estábamos. Antes de que el Señor nos tomara y nos trajera a Él, estábamos en tinieblas. Pero dice, fueron traídos de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Acerca de esto vemos que él dice que somos real sacerdocio. Y todos sabemos que en los tiempos antiguos, en el templo, el trabajo del sacerdote más bien era ofrecer sacrificio. Ofrecer sacrificio, dice que mataban el ternero, mataban la oveja y derramaban su sangre para así poder de alguna manera saldar el pecado que algunas personas tenían y de esta manera quedaban libres de pecado. Mas ahora no necesitamos tal cosa, ¿no? Ahora tenemos nuestro cuerpo, nuestras vidas para presentarlas al Señor como un olor grato y fragante, como algo especial, ¿no? Entonces, damos gracias al Señor por esto, porque Dios es bueno. Encontré la historia de Jesús y la mujer samaritana en Juan capítulo 4 y me llamó mucho la atención el hecho de que Jesús se detiene a hablar con esta mujer con la que no podía hacerlo porque tenían diferencias entre una ciudad y otra. Y la actitud de esta mujer hizo que toda su vida cambiara, porque le dice, Señor, pero ¿cómo te puedes acercar a mí? Es imposible, entre tú y yo no puede haber ninguna conversación. Pero el Señor le quita las limitaciones y le dice, ¿sabes qué? Si supieras quién es el que está frente a ti, le pedirías y Él te daría de tomar no solamente agua que sacie tu sed física, sino te daría agua de vida.
que cambie tu vida para vida eterna. Entonces dice que esta mujer entendió el llamado de Dios, fue y anunció. Pero en el capítulo 24, en el versículo 23 y 24, en el versículo 23 y 24 de Juan, ahí la Biblia nos enseña y dice: mas ahora viene la hora. Y ahora, dice, es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores busca. No busca personas que dan la mitad, que dan un poco, que dan cierta parte. No, dice que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores son los que el Señor busca. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran. Mira qué importante. Mira qué necesario es esto. Dice que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué quiere decir esto? Que en espíritu y en verdad seamos adoradores, que seamos transparentes en nuestra adoración, que demos lo mejor que tenemos para el Señor, porque el Señor ha sido bueno con nosotros, ha sido misericordioso, nos ha llamado, nos ha ilustrado, nos ha enseñado, nos ha dado vida, y no solo vida y bienestar en nuestra vida terrenal, en nuestra peregrinación por esta tierra, sino que nos garantiza una herencia eterna, nos garantiza tiempos de gloria, tiempos en los cuales nosotros vamos a gozar. Y dice que los más afortunados, hermano, en todo esto, los más afortunados en dar lo mejor de nosotros somos nosotros. ¿Por qué? Porque somos bendecidos, somos prosperados, somos grandemente de parte de Dios, bendecidos en todo lo que estamos buscando y lo que estamos deseando alcanzar. Entonces, los más afortunados somos tú y yo. Así que dale lo mejor de ti al Señor. ¿Qué le estás ofreciendo hasta el día de hoy al Señor? No importa cuántos años hace que le conociste. No importa cuántos años hace que Jesús vino y te buscó y te sacó de las tinieblas. No importa. Importa qué clase de adoración, qué clase de búsqueda, que tanto le amamos, que le estamos ofreciendo al Señor. Finalmente, creo que estos hombres seguramente pasaron montañas, pasaron desiertos, pasaron ríos, porque venían de lejanas tierras. Y sin embargo superaron todos los obstáculos que muchas veces que quizás pasaron en camino a ver al Rey de los judíos, al Rey Jesús que había nacido. Tal vez pasaron por cosas muy difíciles. Y déjame decirte que es parte de nuestro camino hacia el cielo. Tal vez vamos a pasar por momentos, cosas muy difíciles, tiempos malos, lo cual pueden ser desiertos, problemas económicos, físicos, espirituales, carencias que muchas veces nosotros tenemos. Pero al pasar por esos ríos, esas montañas y esos desiertos, llegarás al Señor. Y al llegar al Señor, yo te aconsejo en esta mañana, dale lo mejor de ti. Al llegar al Señor Jesús, ahí donde está con su madre, dale lo mejor de ti. Ahí donde está Jesús, ahora mismo, allí, si está dentro de tu corazón, glorifícalo. Dale gracias porque estás vivo, porque tienes esperanza, porque tienes una familia, porque tienes un hogar. Dale gracias al Señor. Y dale gracias al Señor por los malos tiempos, por los tiempos críticos, los tiempos de crisis, los tiempos malos, porque de ellos también aprendemos. Y déjame decirte que el Dios al que servimos no nos va a dejar abandonados allí. Todo lo contrario, Él nos va a ayudar, nos va a sacar. Llegará el momento en la que la luz resplandecerá en tu vida. Pasará la noche y vendrá un nuevo día. Y un nuevo día tipifica una oportunidad más para ti y para tu familia, para tu vida. Gloria a Dios porque estos hombres estaban ahí ofreciendo lo mejor de ellos, agradando al Señor, pues sabían y le conocían y sabían que Él era Dios. Finalmente Mateo 2:11 dice, entraron en la casa. El versículo que acabamos de leer dice que ellos llegaron y entraron en la casa. Yo tengo buenas noticias para terminar con este tiempo. Déjame decirte que ya no es necesario, porque ellos tenían que entrar en aquel tiempo, ellos literalmente entraron en la casa, mas nosotros somos bienaventurados en esto, porque yo quiero decirte que no es necesario que vayamos porque muchos decían, ¿a dónde adoraremos a Jesús? ¿En el templo? ¿A dónde le adoraremos? Le adoraremos en Jerusalén. Y Jesús les hace saber, ya no importa dónde estén.
Ya no vale la pena, no pierdan su tiempo pensando que tienen que venir hasta acá. Donde quiera que ustedes estén podrán levantar un altar de adoración. Ya no necesitamos entrar, ¿por qué? Porque 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 nos enseña y nos dice de la siguiente manera. Gloria al Señor por este tiempo, amén. 1 Corintios capítulo 16 nos enseña, capítulo 6, perdón. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 nos enseña. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio de sangre? Y dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Buenas noticias. Ahora tú eres el templo. Ya no está afuera, Él está dentro de ti. Él mora dentro de ti. Tú eres su habitación. Tú eres el templo y morada del Espíritu Santo. Así que yo quiero decirte con toda certeza y sin duda alguna que eres valioso para el Señor. Y hay algo que Dios depositó en ti que tú tienes que darlo. Depende de ti. No podemos llegar al cielo un día y pensar que no lo hicimos porque no pudimos, porque no tuvimos tiempo. El Señor nos da todos los medios para que crezcamos en frutos, que demos frutos dignos de arrepentimiento. El Señor nos está dando todo el tiempo. Estamos viviendo bajo un tiempo de gracia y es el mejor tiempo porque muchos antepasados no tuvieron la oportunidad que tú y yo tenemos. Y encima de todo esto, de todos estos beneficios, ahora dice la Biblia, tú eres el templo donde yo moro. Así que Jesús está dentro de nosotros. ¿Qué le estás ofreciendo al Señor? En esta mañana te invito a analizarlo y te invito a dar lo mejor de ti porque el Señor lo merece. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Tu hermana Marta Gutiérrez. Hasta un próximo programa. Que el Señor te bendiga.